Bueno, volvamos a ello. O sea que estamos con estas dos ecuaciones y el asunto es resolverla. Pero claro, son dos ecuaciones, una es algebraica, que esta no lo hemos cambiado, pero esta es diferencial, sistema de ecuaciones diferencial algebraico. Que tenemos el ordenador, ya os puedo decir ahí qué función cogeríamos. Tienen solución exacta, son lineales. Podríamos mirar dsolve, D con D, porque una de ellas es diferencial. Lo metéis, una y otra, incógnitas, y se acabó. No salen las soluciones, dependientes del tiempo, pero lo vamos a hacer a mano. Como lo tengo que hacer a mano, pues voy a intentar simplificar una, para que me quede de dos, una con una sola incógnita. ¿Por cuál me decido? ¿Por lo dejo una con Q o con I? Si quiero ir ya solo por I, o sea, que las dos opciones son válidas. Una vez que tenga una, saco la otra, ¿de acuerdo? Si queréis, ¿cómo logro tener una ecuación en la que solo me aparezcan las intensidades? Aquí tengo Q, pero para quitarme la Q, si yo derivo con respecto al tiempo todo ello, pues tendré la siguiente ecuación. Fijaos, I punto, porque si Q depende del tiempo, ahora ya no es un valor. Evidentemente, I va a depender del tiempo. Ahí viene la cosa. Ahora pensad mentalmente lo que ocurre aquí si yo tengo esto abierto y el condensador descargado y cierro inicialmente. O sea, está descargado inicialmente. En el t igual a 0, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el circuito equivalente en t igual a 0? Es como si no hubiese condensador. Es un cable. No hay caída de potencial ahí porque la carga es 0. Es decir, que inicialmente yo ya sé que inicialmente en t igual a 0 eso va a ser epsilon dividido por r, como Dios. Si el condensador está descargado. Si está descargado, si está con una carga inicial, entonces no. Tengo que ver cómo sería. Pero si no, claro, va pasando el tiempo y esto se va cargando. De tal manera que entonces, efectivamente, la diferencia de potencial aquí en los extremos de la resistencia ya no es epsilon, sino es menor que epsilon. Por lo tanto, esa diferencia de potencial que va decreciendo, dividido por R, significa que la intensidad decrece. Es decir, que el comportamiento que espero cualitativamente será, empieza en un valor y decrecerá. No sé cómo decrece, ahí viene la cuestión de cómo decrece. Bien. O sea que, de acuerdo en que son incógnitas, son funciones. Ahora, derivo I punto por R, o R I punto, más Q punto dividido por C, pero Q punto es I dividido por C. Derivo la fuerza electromotriz, pero estamos en un circuito que es una batería. La fuerza electromotriz es constante en el tiempo, por lo tanto eso es 0 al derivar, igual a 0. Esta es la ecuación equivalente para I. Es decir, que tendremos lo siguiente. Voy ahora a ponerlo del punto. R, si queréis lo pongo por aquí. Y voy a intentar resolverlo separación por separación de variables. ¿Cuáles son las variables que me aparecen aquí? I y T. T e I. Entonces, resolverlos, integrarlos de manera que me aparezcan dos integrales, una en I y otra en T. O sea, ahora es el mismo problema que tenemos en cinemática. Yo lanzo, ¿no?, de tiro parabólico. La aceleración de la gravedad, ahí ya es la velocidad integrando, ahí ya es la posición integrando. Es el mismo problema de integración por separación de variables. Es decir, que tendríamos aquí derivado de I con respecto a T, ¿no?, igual a menos IRC, y ahora uno dice, pues bastante sencillo, paso esto para acá y eso para allá. RC, si esto es cierto, esto tiene que ser cierto. Ahora, uno lo puede resolver, fijaos, es una ecuación diferencial de primer orden, es integrar una vez una constante de integración a determinar. Lo puedo resolver como integrales indefinidas, con una constante que tendré que hallar, ¿con qué condición inicial? Con esa. O bien le pongo los límites de integración, en t igual a 0 hasta un t, y en 0, y sub 0, que sería este, hasta un cierto, ¿eh? Y tendríamos entonces aquí, ¿qué tenemos? Logaritmo neperiano de I.
entre I sub 0 e I, es decir, I dividido por I sub 0, igual a menos T dividido por RC. Si esto es cierto, esto es cierto. Es decir, que tendríamos I igual a I sub 0 por elevado a menos T liquidado en cuanto a la intensidad. Es un decrecimiento exponencial, decrecimiento exponencial, y fijaos, en la exponencial tiene que ser adimensional. Tengo el tiempo arriba, por lo tanto, RC, fijaos, faradio por ohmio, tiene dimensiones de tiempo, de 1 faradio por 1 ohmio es igual a 1 segundo. Estamos todos en el sistema internacional. Esto tiene que tener dimensiones de tiempo. Qué curioso, ¿no? Uno lo ve ahí. Eso quiere decir que si a mí me dan un R y un C, el valor, hago la multiplicación, yo sé que si transcurre un tiempo equivalente al producto de ambos, la intensidad ha decrecido hasta un valor que es más o menos, siempre se me olvida, E elevado a menos 1, ¿cuánto vale? 36%, ¿no? Por ahí. No hace falta, más o menos, 36, si no me equivoco. 36 con algo. Es decir, ha descendido a un valor que es el 36% del inicial. Pero nos faltaría Q. ¿Cómo hallo Q? Hombre, tienes la otra ecuación que es que I es igual, vamos a ponerlo, que ya lo he liado todo por aquí. Si no, entonces nos quedaría I es decir, que tendríamos que I sub 0 por E elevado a T dividido por RC, esta ecuación. Pero yo creo que por separación de variables es inmediato, ¿no? Otra vez. Tenemos naturalmente en T igual a 0 hasta un T. ¿Cuánto valía la carga inicialmente? Aquí no puedo hacerme trucos en el solitario. Si he puesto para I una condición inicial, yo sé que Q estaba descargado. Si he puesto este valor de I sub 0. Cuidamos. Si I sub 0 es esta epsilon dividido. Epsilon dividido por R. Y tendríamos entonces, pues, Q igual a epsilon dividido por R. Y ahora, ¿qué tendríamos aquí? Tendría que poner, si pongo por un menos, yo derivo con respecto a eso, o sea, si pongo RC, ¿no?, con un signo menos, y E elevado a menos T dividido por RC, si yo lo derivo, me cuadra lo que tenía ahí. Es decir, que tendremos esto entre 0 y T. Es decir, que nos quedaría más, cambio los signos, y tendríamos R y R epsilon C por E elevado a, o sea, por 1, claro, menos elevado a menos T. Q en función del tiempo, y esto es Y en función del tiempo que lo había puesto. Tiene un valor, fijaos, en T igual a 0, tenemos un valor de la carga, en T igual a 0 es 0, esto es 1 menos 1, 0, y llegamos a un valor máximo. ¿Cuándo tendría el valor máximo? Hay que esperar un tiempo infinito. Cuando no está totalmente cargado, es decir, ya no está pasando corriente, eso significaría que tenemos una diferencia de potencial, que sería Q dividido por C igual a epsilon. Esto en T infinito, o sea, Q en T infinito tiene que ser epsilon por C, que efectivamente nos da, ¿lo veis? Cuando T tiende a infinito, esto todo tiende a 0, epsilon C, cuadrado. ¿Preguntas? El circuito, este sería cargar el condensador. Por ejemplo, esto se utiliza en los flash.
consisten en una batería y en condensadores. Luego el fogonazo, o sea, que cargas, ¿no? Tiene que cargar. Ahora con los móviles están, antes con las cámaras, si tenéis cámaras y con flashes, cómo tarda un poco de tiempo en cargarse hasta que puedas soltar otra vez, salvo que sea un flash muy bueno. ¿A través de qué se descarga? O sea, imaginaos que se está cargando a través de una... ¿no? Cargamos el condensador y luego, es decir, que tú tienes aquí, digamos, de alguna manera lo estás cargando, ¿no? Y luego descargarlo es, naturalmente, tienes este otro circuito. Ya lo tienes totalmente cargado, tienes otra resistencia diferente y en esa resistencia se está produciendo, alcanza una temperatura que emite luz. A esa temperatura, todo cuerpo, emite radiación electromagnética, que en ese caso es en el visible. Bueno, cuidado, porque ahora los flashes, claro, esto es lo antiguo, ya me está cambiando la cosa, ya tengo que cambiar el chip, porque ahora, claro, lo que tenéis son LEDs, claro, son semiconductores, entonces, ¿perdón? No, pensé que ahora el asunto de los flashes en los móviles, ¿no? Pues es diferente, porque lo que estás utilizando son semiconductores que emiten luz, diodos, entonces ya no es el mismo asunto, es diferente. Vale, más que podemos contarnos. Fuera el cartel, el Gutenbergen. Circuitos RL. Vamos a ver creo que me había apuntado una cosa. Creo que fue un link que estaba consultando. Me he apuntado una cosa, creo que... No, está bien. No. O sea, bobina resistencia o resistencia bobina. Bueno, realmente, fijaos, cualquier circuito, incluido el anterior, ¿no? En la cual la corriente cambia con el tiempo, entonces tenemos que el campo magnético que crea, corriente crea campo magnético, ¿no? El campo magnético dependerá con el tiempo, el flujo a través de una superficie cuyo borde sea un camino también cambia con el tiempo, es decir, que si vamos a aplicar las reglas de Kirchhoff, que se basan en las leyes de Maxwell, tendremos que tener en cuenta que es la ley de Faraday lo que tenemos detrás, que es lo que voy a hacer yo ahora. Claro, el efecto, todo circuito tiene un efecto de ese estilo prácticamente siempre. Lo que pasa es que, como habéis visto antes, lo he despreciado, porque había variaciones. ¿Veis cuál es el problema? Miguel, eso no es correcto lo que has hecho. Porque si la intensidad cambia con el tiempo, el campo magnético que crea cambia con el tiempo y tú me has aplicado que esto es igual a cero. Eso está mal. Tienes razón. Pero claro, digamos que la evolución temporal es tan lenta que considerar que eso, o bien que la inductancia propia, el coeficiente de autoinducción del que os hablé el día pasado del circuito es tan pequeño que ese efecto es despreciable. Pero ahora vamos a tener que considerar eso. Ya ese efecto no es tan pequeño, siendo phi el flujo del campo magnético de B a través de una superficie cuyo borde va a ser el camino que hemos escogido. Regla de las mallas de Kirchhoff. Y que lo que tengo que aplicar ahora es eso, no lo voy a escribir otra vez. Bien, el flujo a través de una superficie S de B. Y ahora, ¿por qué uno dibuja en los circuitos, digamos, los elementos
y cuando uno introduce el efecto de los campos magnéticos, de la variación de los campos, pone una bobina, realmente porque estás trabajando con bobinas. ¿Y por qué? Porque claro, aquí lo que tienes es el producto de una superficie. Cuanto mayor sea la superficie, digamos, estás magnificando el efecto del flujo y también de la variación. Por lo tanto, la razón que hay por detrás de dibujarlo de esta manera es, cuando dibujas esto, que es lo que os quiero decir, cuando uno dibuja la bobina, estás como dibujando, representando, haciéndote en la cabeza de que el efecto es en una parte del circuito, y eso no es cierto, es en todo el circuito. Si bien a la hora de calcularlo, uno está despreciando el efecto en gran parte, porque la mayor parte de él está, imaginaos ahora cómo sería un circuito de esos. Pues tengo aquí un solenoide, ¿no? Sale el cable por aquí, sale por aquí, lo pongo a una batería, ese cable tiene una resistencia, la resistencia equivalente es la que he puesto yo aquí. La batería tendría aquí epsilon. Claro, ahora tendríamos que ver cómo es esto, las variaciones con el tiempo, a través de toda la superficie cuyo borde es el circuito. Uno diría, claro, ese número de espiras es como tener un número enorme de espiras circulares, el área de cada espira estás multiplicando por el número de espiras. Claro, tendrías que tener en cuenta también la superficie por fuera, pero esa superficie frente a todas esas es lo que estamos despreciando. Por eso tú estás diciendo, bueno, es como si el efecto lo tuvieses concentrado ahí, eso es más falso que Judas. ¿De acuerdo? La ley de Faraday es, fijaos, en todo el camino cerrado. Tú no puedes decir en un punto o en otro. Aún así, esa es la explicación de dibujarlo de una manera. Vamos a intentar plantear las ecuaciones. Teniendo en cuenta lo que dije el día pasado. El flujo lo podemos poner como el producto va a ser proporcional a la intensidad de corriente que pasa por el circuito, y la constante de proporcionalidad lo llamábamos coeficiente de autoinducción, que se medía en henrios y que dependía de la geometría del circuito. De tal manera que entonces tendremos, va a ser el comentario, si no cambia repito ahora, si no cambia la geometría, esto es constante, por lo tanto tendremos. Es decir, que esto es lo que tenemos que llevar ahí. Tendremos una de dos, o me dicen cómo es el coeficiente de autoinducción, o lo tengo que calcular, que mi intención es calcularlo para, por ejemplo, como en el Purcell, un solenoide, un toroide. Pero primero, digamos, ya me lo han dado. Es un dato, como la resistencia, como la capacidad de un condensador. Entonces tendremos lo siguiente. Empecemos, regla de las mallas. Empecemos en un punto. Lo recorro de esta manera. Positivo, negativo. Diré, cae el potencial en un valor I por R. Pero, o si queréis, empiezo por aquí por una razón. No por nada en especial, sino aquí sube, es decir, menos epsilon. Aquí cae I por R. Eso es integral por diferenciación. Eso es. Lo que me dice Faraday es que eso tiene que ser igual a menos L por la derivada de I con respecto a T. Eso es aplicar la ley de Faraday a este circuito. No hay otros circuitos cerca, eso quiere decir que no hay campos magnéticos que creen un flujo en el propio circuito, porque si yo pongo aquí otro cercano, entonces tendría que tener en cuenta cómo es la influencia de este sobre este y de este sobre este. No, están muy alejados, de tal manera que no existen. Muy bien, es decir, que la ecuación que vamos a tener es
Y ahora pensad por un momento, ¿qué es lo que puede expresar uno de palabra? Dice, pues claro, tengo una caída de potencial aquí, y este término es como si yo hablando dijese, tengo una caída de potencial, y ahora pongo el más menos, en los extremos de la bobina de valor L por la derivada de I con respecto a T. Eso es falso, pero es una forma de poder trabajar, de hacerte una regla mnemotécnica en la cabeza, es decir, ¿cómo voy a trabajar yo en los circuitos? Pues caída de potencial, caída de potencial, caída de potencial, subida de potencial, y cuando el efecto de los campos magnéticos, tú lo asocias en el dibujo, pones una bobina y dices, pues ahí tengo una caída de potencial, fijaos, positivo, caída de potencial, menos épsilon, subida de potencial. Bien. Una ecuación diferencial, una incógnita a resolver. Pero claro, necesitaremos determinar una constante de integración. Es decir, en algún instante, en t igual a 0, nosotros tendremos que cerrar el circuito. Y si no pasa corriente, ¿cuál es el campo magnético que se está creando? 0. Sin corriente no hay campo magnético. Y después de un tiempo habrá una corriente y se habrá creado el campo magnético. Ahora es precisamente el punto de unión entre los dos. Si yo cierro aquí, inicialmente la intensidad es 0, instantáneamente podría estar pasando una intensidad que fuese finita, distinta de 0. Si uno dice, si eso fuese así, tendrías un I que sería de 0, un escalón, una discontinuidad. Esto sería infinito, el salto, como veis, de 0. Claro, eso te está diciendo que entre los extremos de la bobina, por hablar de una manera, estás creando una diferencia, una caída de potencial infinita, lo cual no es posible. Es decir, que la corriente eléctrica tiene que ser continua. La función corriente eléctrica es una función continua en este momento, en el momento en el que consideramos los campos magnéticos. Ya tenemos la condición inicial, I en t igual a 0, 0 por 0. Separación de variables. Tenemos L por la derivada de I con respecto a t igual a epsilon menos I por I. Es decir, tendremos la derivada de I con respecto a t, queréis epsilon dividido por L, menos R dividido por L, por I. Muy bien. Vamos a poner esto. Vale. Paso el tiempo a un lado y la intensidad al otro. Si esto es cierto, eso es cierto. Si esto es cierto, esto es cierto. Entre t igual a 0 y un t desde la intensidad que habíamos dicho inicial 0 hasta una intensidad en un tiempo t determinado, i. Lo de la derecha es t. Lo de la izquierda tenemos logaritmo neperiano, ¿no?, de epsilon L menos RL por I, pero tendré que multiplicar. Si yo derivo esto con respecto a I, tendría menos RL, o sea que tendría que poner aquí menos LR. Entre 0I. Es decir, que me quedará LR, o si queréis ya paso multiplicando logaritmo neperiano de epsilon L menos RL por I entre, cambia aquí, desde 0 hasta I, igual a RL por el tiempo. Si esto entre I y 0, es decir, tendremos logaritmo neperiano de cuando esto es 0 es epsilon dividido por L, dividido por epsilon dividido por L, menos RL por I, RL por el tiempo. Si esto es cierto, y ahora por arriba.
tendremos epsilon L igual a por elevado a por el tiempo, es decir, epsilon L menos RL por I igual a epsilon L por elevado a menos RL por el tiempo, pasa dividiendo, o sea que, y tendremos aquí un RL por I, vamos a poner epsilon L por 1 menos E elevado a menos RL por el tiempo, y la intensidad tendremos que será, bueno, el L, tendremos que será epsilon dividido por R, 1 menos E elevado a menos R dividido por L por el tiempo, liquidado. Ahí está. En P igual a 0, y es 0, y vamos a hacer un dibujo esquemático, probadlo, podéis probar en hacer la representación gráfica en matemática, para que os salga bonita. Tendremos, fijaos, un valor máximo. Cuando t tiende a infinito, todo esto tiende a 0, entonces tendremos un valor que será epsilon dividido por R. Crece de esa manera. ¿De acuerdo? También, fijaos, ¿qué dimensiones tiene que tener R por L? O L dividido por R, como queráis. L dividido por R tiene que tener dimensiones de tiempo. Segundos en el sistema internacional como unidad, es decir, que Henry dividido por ohmio tiene que ser igual a un segundo. Lo mismo que en el caso anterior. Es una constante de tiempo que te dice cómo de rápido reacciona el circuito. Bueno, ¿qué nos podemos preguntar aquí? Podemos dejar planteado para mañana, si queréis, justo en este momento, el cálculo, porque si no me conozco. Vamos a calcular, vamos a intentar calcular el coeficiente, la inductancia, el coeficiente de autoinducción. Inducción L para el siguiente caso. Voy a hacerlo como el mismo, estaba dudando cuál cojo, si solenoide, toroide, para que lo podáis consultar, lo que voy a hacer, pero pensad otro caso diferente, lo tenéis en el Purcell. Vamos en el capítulo 7. Tenemos un toroide de sección cuadrada. Es decir, que tengo cuadrado para hacer los cálculos del flujo más fácilmente. Me dicen las dimensiones, es decir, que he visto desde arriba, ¿no? Nos dicen cómo es cada uno de los radios, el radio medio, todo eso son datos geométricos. Y enrollamos el cable, todo eso nos lo dan, la longitud, todos esos datos los tenemos. Y ahora es calcular el coeficiente de autoinducción. Genial. Entonces tendremos, ¿qué necesitamos? Sabemos que las relaciones, es decir, que si nosotros calculamos cómo es el campo magnético creado cuando pasa una intensidad I, hallamos el flujo, lo dividimos por la intensidad y se acabó. ¿Entendéis los pasos? Necesito el flujo, por lo tanto necesito el campo magnético. Amigo, ahora necesitamos en un minuto recordar, y para no ir muy deprisa, simplemente en un minuto vamos a intentar recordar cómo era el campo magnético en un toroide. Y mañana continuamos justo en eso para hacer el flujo y hallar el coeficiente de autoinducción. A ver.
Estamos bien. No me acuerdo. Uno dice, no me acuerdo. ¿Qué vamos a aplicar entonces aquí? La ley de... ¿De qué? Dejemos la ley. Entonces cogemos, y uno dice, plaf, voy a coger un camino, lo necesitamos dentro del... Fijaos, que vamos a hacer el flujo a través de la superficie toda cuyo borde es el camino del circuito, por lo tanto necesitamos aquí dentro. ¡Ah, qué asco! Mierda. Lo que buscaba era otro color. Por la simetría, en la ley de Ampère, vamos a coger un camino cerrado de esta manera. Bien. B por diferencia. Mu sub 0 por E. B. 2 pi r igual a mu sub 0 por toda la intensidad que cruza una superficie cuyo borde sea el camino. Es decir, que tendremos, si la intensidad es I, una vez por cada espira, tendremos n espiras y ya está. Es decir, que tendremos B igual a mu sub 0 n. N, ya sabéis cómo lo vamos a calcular. Me dicen cómo de largo es el cable y me dicen lo otro, pues ya lo tenemos. Mu sub 0 n, 2 pi. Son las dos. Justo en este momento lo dejamos. Tenemos B. Mañana tenemos que hacer siendo la superficie esta, ahora, no es un... Pensad en una espira, es una espira cuadrada, es decir, que tendremos que ver para una de las espiras cómo es el flujo a través de ese cuadrado. Multiplicamos por el número de espiras y se acabó. Si queréis irle echando un vistazo en el Purcell,